Hola alumnos, bienvenidos a la clase número 2 de límites. Vamos a continuar con este módulo y hoy vamos a comenzar con el tema de continuidad de funciones. Para ello vamos a ver un PowerPoint, ¿sí? Entonces en esta segunda parte vamos a abordar los temas de continuidad, como habíamos dicho, las condiciones que debe cumplir una función para que sea continua y cuando alguna de esas condiciones no se cumple, se producen discontinuidades de estas funciones, entonces también vamos a ver en qué casos estas discontinuidades pueden ser evitables o la función puede ser salvada o pueden ser discontinuidades inevitables. Vamos a ver teoremas de funciones continuas, teorema de Bolzano, teorema de Weierstrass y aplicaciones del tema límite y continuidad en la economía. Entonces, dice que una función continua en un punto, que va a ser el primer tema que vamos a abordar, dice que si existe el límite y es finito en un punto de acumulación A, si existe el valor f de A y además ambos números son iguales, se dice que la función f es continua en el punto A. Esa es la condición que debe cumplir una función continua. Como vemos ahí dice que el límite de f de x, cuando x tiende a A, siendo A un punto de acumulación en el dominio, es igual a f de A. ¿Sí? Si se cumple esa condición, decimos que la función entonces es continua en un punto. Vamos a generalizar, o sea, esta expresión se puede particularizar en tres condiciones. Dice, sea f una función y a un punto de acumulación de su dominio, f es continua en el punto A, sí y solo sí. 1. Existe el límite de f de x cuando x tiende a A y es igual a L, y ese L es un número finito. Punto 2. Existe la función en el punto A, y además el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a la función evaluada en el punto A. Vemos gráficamente que para el punto A, ¿sí? Si calculamos el límite para este punto A, ese límite coincide con f de A, es decir, que f de A existe y es igual al límite. Luego vamos a ver la definición formal que dice que f es continua en el punto de acumulación A, si solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que para todo x se verifica que x pertenece al dominio de la función f y el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Entonces el valor absoluto de la diferencia entre la función f de x menos f de a es menor al epsilon. Como vemos, respecto a la definición del límite se han introducido dos modificaciones. El valor absoluto de x menos a es menor que delta y el valor absoluto de f de x menos f de a es menor al epsilon. Si A no es un punto de acumulación del dominio, se conviene considerar que f es continua en dicho punto si existe f de A. Como la continuidad se basa en el concepto del límite, puede darse la definición utilizando entornos convenientes de A y de f de A. Entonces, resumidamente, una función es continua cuando existe el límite de la función, cuando x tiende al punto de acumulación A y es igual a la función evaluada en ese punto A. Si no se cumplen alguna de esas condiciones, alguna de las tres condiciones que habíamos visto anteriormente, decimos que la función es discontinua. Entonces dice, si no se cumple alguna de las tres condiciones, se dice que la función es discontinua, no continua, en x igual a A. Entonces, si f no es continua en x igual a A y se cumple la condición 1, que existe el límite de x tendiendo a A para la función f de x, pero es diferente de la función evaluada en A, se dice que f es discontinua evitable. En este caso se redefine la función de tal suerte que el límite de f de x cuando x tiende a A sea igual a f de A. Si f no es continua y no se cumple la condición 1, es decir, no existe el límite de f de x cuando x tiende a A, se dice que f presenta una discontinuidad esencial en A.
Como vemos aquí, tenemos un gráfico de una discontinuidad evitable, ¿sí? Tenemos la función evaluada en el punto A y obtenemos el punto A f de A, pero como observamos, ese punto queda fuera de la gráfica y además no coincide con el límite. Si redefinimos a la función haciendo convenir, o sea, de manera conveniente para que al evaluar la función en el punto A coincida con el límite, podemos salvar a esa discontinuidad y transformar a esta función en una función continua. Y como vemos en el segundo gráfico, dice que para el mismo valor A existen dos valores para el límite. Entonces, no existe el límite, porque los límites, tanto por izquierda como por derecha, el valor A son diferentes, L sub 1 y L sub 2. Y por el teorema de límites laterales, como los límites son distintos, no existe el límite para esa función en el punto A. Por lo tanto, al no existir el límite y no cumplirse la primera condición, tenemos el caso de la discontinuidad esencial o inevitable. Luego vamos a ver a qué llamamos función continua en un intervalo. Una función f es continua en un intervalo i, si y solo si, es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo. Y finalmente vamos a ver algunos teoremas de funciones continuas, ¿sí? Son teoremas importantes que además actúan como herramientas útiles para el cálculo de derivadas e integrales. Vamos a ver, por ejemplo, el teorema de Weierstrass. Dice que si una función es continua en un intervalo cerrado AB, tiene máximo y mínimo absoluto en ese intervalo. Es decir, f es continua en el intervalo cerrado AB si, solo si, existe un x sub 0 o x sub 1 que pertenece a ese intervalo cerrado AB, tal es que para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB se verifica que f de x es mayor o igual a f de x sub 0 y es menor o igual que f de x sub 1. Y el teorema de Bolzano dice que si una función es continua en un intervalo cerrado AB y toma valores de signo contrario en los extremos, entonces existe al menos un punto interior C del intervalo en el que f de C es igual a 0. Y ahora vamos a ver las aplicaciones en economía de límites y continuidad. Básicamente, la aplicación económica de los límites y la continuidad de funciones se aprecia al describir lo que le ocurre a las funciones económicas cuando toman determinados valores. Veamos un ejemplo. Cierta función de costo se define 4x al cuadrado menos 100 dividido entre x menos 5 con x diferente de 5, en donde x es el número de artículos producidos en cientos y c es el costo de producción en miles de pesos. Encontrar e interpretar el límite de c de x cuando x tiende a 5, el límite de c de x cuando x tiende a 3 y el límite de c de x cuando x tiende a 0. Entonces, veamos para el punto A, tenemos que el límite de 4x al cuadrado menos 100 sobre x menos 5 cuando x tiende a 5, ¿sí? Si evaluamos este límite, observamos que obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, para poder salvar esta indeterminación, lo que hacemos es factorizar la función. Como vemos, tenemos nuevamente el límite de 4x al cuadrado menos 100 sobre x menos 5. Y en el numerador sacamos factor común 4, nos queda 4 por x al cuadrado menos 25 dividido entre x menos 5. Y luego tenemos en el numerador la expresión x al cuadrado menos 25, en la cual podemos aplicar una diferencia de cuadrados y obtenemos que el límite de 4x menos 5 por x más 5 sobre x menos 5 cuando x tiende a 5. Y como observamos, en el numerador aparece x menos 5 y en el denominador x menos 5. Por lo tanto, son iguales, los podemos cancelar. Y finalmente tenemos el límite de 4x más 5 cuando x tiende a 5. Si evaluamos este límite, obtenemos el valor 40. Y de esa forma salva nuestra indeterminación.
Luego, concluimos que puede interpretarse la ruptura en x igual a 5 como el hecho de no estar preparado el montaje y la producción de los artículos para funcionar apropiadamente cuando el número de artículos producidos sean 40. Bien, ahora veamos el ítem B. Tenemos el límite de la función cuando x tiende a 3 y al evaluar este límite obtenemos el resultado 32. Entonces se concluye que el costo aproximado de 3 artículos es de 32 en miles de pesos. En él se incluyen todos los gastos que genera la elaboración de cada uno de los artículos. Y ahora veamos el ítem C. Debemos evaluar el límite de la función cuando x tiende a 0 y ese límite es igual a 20. Luego se concluye que el costo o gastos que puede prever la empresa para iniciar la producción de los artículos es de 20 en miles de pesos. Bien, entonces de esta manera concluimos con la unidad número 2 de límites. Los espero en la próxima clase para comenzar con la unidad de derivadas. Gracias.